los recursos del Estado. Entendemos que si bien yo soy un funcionario público, también puedo tener un acuerdo, algún tipo de convenio, contrato, licitación, etcétera, con alguna empresa privada para que pueda construir algún tema de algo externo. Entonces, al momento de darle dinero o de darle fondos de nuestro Estado, también se hace responsable sobre el manejo y distribución de esos dineros, para ver si es que se están llevando a cabo, se están distribuyendo o invirtiendo en las cosas sobre las cuales se han determinado un determinado contrato. Obviamente que tiene sus alcances, sus objetivos, sus prescripciones, también las normativas y las causales de rescisión, ¿no? Entonces todas esas cosas también son importantes poderlas entender. En este caso, eh, habla también en los incisos, si ustedes se dan cuenta, en la ley SAFCO tiene 3 incisos. Nos habla sobre las responsabilidades eh, de la corresponsabilidad, de la responsabilidad civil de personas naturales jurídicas siendo servidores públicos y en el caso de que varias personas sean responsables al respecto. ¿Ya? Más abajito vamos a poder hablar un poquito sobre eso. Para eso, y previamente al tema, vamos a ver quién determina esta responsabilidad civil. Ya hablamos anteriormente sobre los otros tipos de responsabilidades, quiénes eran los encargados o las personas responsables o entidades responsables, poder determinar las diferentes, entre comillas, y valga la redundancia, diferentes responsabilidades civiles, penales, administrativas, ejecutivas. En este caso vamos a ver quién es el responsable de determinar la responsabilidad civil. ¿Ya? Estamos hablando del juez administrativo, coactivo fiscal, cuando el informe de auditoría se constituye en un documento con fuerza coactiva fiscal. O también puede ser el juez en materia civil cuando no es posible cuantificar el daño. ¿Ya? Entonces, en ambos casos estamos viendo que sí hay un daño que puede ser valuable en dinero, pero estamos viendo que pueden ser dos jueces, en este caso, para poder determinar la responsabilidad civil en los diferentes casos. Si quieren ser más acuciosos en el tema, pueden verificar en los artículos 47 de la Ley 1178 y el Decreto Supremo 23318-A en el artículo 50, ¿no? Ahí van a poder ver un poquito más detalladamente a qué se refieren estos personajes que determinan la responsabilidad civil, ¿sí? Ahora, hay algo importante en relación a lo que estábamos hablando y es el poder hablar sobre lo que es un dictamen, ¿no? De hecho, más abajo, si se fijan acá, vamos a poder hablar un poquito sobre el dictamen o responsabilidad, que lo vamos a señalar más abajo. Yo pienso que sí ha quedado claro un poco de la responsabilidad civil, ¿no? En cuanto a los daños que se pueden causar al Estado que sean valuables en dinero. Por lo menos nos tenemos que quedar con ese concepto general, ¿ya? Y obviamente dice que serán civilmente corresponsables el superior jerárquico que hubiera autorizado el uso indebido de bienes, servicios, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que en caso de que se determinase de que un servidor público tiene un superior jerárquico que lo haya ayudado, entre comillas, a poder hacer muchas cosas indebidas, también será civilmente corresponsable. Estamos viendo en las redes sociales lo que pasaba, ¿no? En el tema de la municipalidad, donde había ítems fantasmas, ¿no? Donde este director creo, si es que no me equivoco, 800 ítems fantasmas. Entonces entendemos que para poder crear o poder hacer o realizar estos actos no ha tenido o no ha podido actuar solo, ha tenido que tener ayuda. Y obviamente esas personas que han colaborado, podríamos decir, entre comillas, en el fraude que se ha realizado al Estado o a las arcas del Estado, son corresponsables en cuanto a este hecho, ¿no? En el inciso B estamos hablando que incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño patrimonio estado de sus entidades. Lo que decíamos, ¿no? Si yo siendo una empresa privada me adjudico algún dinero, alguna obra, perdón, de construcción, etcétera, y se me otorga algún dinero para poder construirla y poder hacer
efectiva esta construcción y de repente yo me la gasto y me voy a, no sé, a Cancún, a otro lado, me la utilizo de mala manera, hago una malversación de fondos, entonces también soy responsablemente civil al respecto. Ahora, cuando varias personas resultaran responsables del mismo acto, del mismo hecho que hubiese causado el Estado, serán solidariamente responsables. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de la distribución del daño o de la responsabilidad que puede haber en cuanto a la parte económica. ¿Ya? Nos vamos entonces al 3.4 hablando específicamente de la responsabilidad penal, artículo 34 de la ley 1178. ¿Ya? Y es bastante clara y bastante corta el artículo porque nos dice que la responsabilidad penal es cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificada en el Código Penal. ¿Ya? Entonces nos enmarcamos principalmente a eso. Cuando alguna de estas acciones u omisiones se determinan o son tipificadas o se adecúan a algún tipo penal, nos dirigimos directamente a nuestro Código Penal para poder sancionarlas. Las sanciones previstas, como les dije, son todas las que nosotros podemos encontrar en el Código Penal. Si hablamos de quién va a determinar esta responsabilidad penal, estamos hablando principalmente de los tribunales de sentencia en todos los delitos que tienen que ver con la acción pública y los jueces de sentencia en los delitos que tengan que ver con la acción privada o pública, siempre y cuando sean sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad con un máximo de 4 años. ¿Sí? Entonces entendemos esas cosas, ¿no? Si es que no me equivoco, estamos hablando del artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, que nos determina, si es que todavía nos queda dudas cuando es un tema de acción pública o acción privada, es importante que nos vayamos al Código Procesal Penal. Si es que no me equivoco, artículo 53, podemos determinarlo, ¿no? Un poquito en relación a eso. ¿Qué más en cuanto a la parte penal? Creo que ya lo hemos tocado todo, ¿no? Entonces, pasando ya al punto 4, la exención de responsabilidad, nos dirigiríamos al artículo 33 de la ley 1178. ¿A qué se refiere la exención? Como dice la palabra, es el no estar sujetos, o en otras palabras, donde entre comillas, se pasa por alto ciertas contravenciones o transgresiones, podríamos decir, a la ley. Por ejemplo, y para ser más claros, leeremos lo que textualmente dice el artículo 33. Dice, no existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando las situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación. Por ejemplo, ya cuando estamos en un desastre natural, ya no sé, ha habido un derrumbe o ha habido una inundación y de repente necesitamos maquinaria, ya como municipio necesitamos maquinaria para poder hacer vías de desagüe, etcétera, no sé, arreglos, mantenimientos para evitar posteriores o mayores desastres, y de repente no tenemos la maquinaria, ya tenemos opciones, hacemos nuestra licitación y de repente vemos que una maquinaria que es barata, de buenas condiciones, está en China, pero va a tardar 2-3 meses en poder llegar. Entonces tenemos maquinaria más cerca, no sé, Argentina o tal vez en el mismo Bolivia, pero que valen un poco más caro. Y decidimos comprar esa maquinaria, ¿no? Entonces, según lo que nosotros vemos y siguiendo el principio de economía, deberíamos ver y deberíamos velar y tomar la opción por lo más barato, ya que sea algo que se pueda utilizar, que sea en buenas condiciones, pero que sea económico. No obstante, hemos roto ese principio de economía por el tema de poder seguir un principio de eficiencia en el momento de poder ser rápidos en el desarrollo o en la respuesta que podamos tener a una emergencia, que en este caso podría ser un desastre natural, ¿no? En esos casos, dice, nosotros no vamos a ser responsables ni administrativa, ni ejecutiva, ni civilmente,
¿ya? Cuando podamos probar que hemos tomado una decisión que puede ir en algunos casos en contra de algunos principios, siempre y cuando se tome en cuenta el momento en el que se está tomando la decisión y bajo las circunstancias sobre las cuales se está actuando en ese preciso momento, ¿sí? Entonces no es solamente decir, es que lo que pasa es que yo estaba apurado o mi percepción o mi criterio era no. Entonces tiene que haber algo realmente fundamental para que nosotros podamos tomar una decisión que sea contraria a algunos principios importantes de esta ley, ¿sí? Bien, ya hablamos sobre la excepción. En cuanto a la responsabilidad solidaria, y que hemos visto en el artículo 31, el inciso C, estamos hablando que cuando varias personas están involucradas en el mismo hecho, son solidariamente responsables, ¿no? Son corresponsables en cierta manera y distribuyen la responsabilidad que se pueda tener, principalmente económica, al respecto. Cuando hablamos en el punto 6 de la corresponsabilidad, estamos hablando de aquellas personas que tengan una intervención, aunque no sea directa, pero que sí puedan posibilitar el hecho de poder evitar alguna norma o acción u omisión para poder lesionar la normativa vigente, ¿no? En el artículo 31, el inciso A, justamente estamos hablando de la responsabilidad civil, ¿no? Donde dice que serán civilmente corresponsables del superior jerárquico que hubiera autorizado el uso indebido de bienes, ¿no? Entonces, si yo soy subalterno y de repente hemos hecho la licitación o la compra de, no sé, aires acondicionados, de repente se pusieron 4 y nos quedaron 2 ahí que no se han colocado todavía. Y yo le digo a mi jefe, mire, pues se está echando a perder, pero me lo llevaré uno a mi casa y llévese uno a usted. Entonces el jefe me autoriza el poder llevarlo, obviamente es corresponsable de la situación que está ocurriendo, ¿ya? En cuanto a la prescripción, en el numeral 7 estamos hablando que la prescripción es una forma de extinción de la responsabilidad. No obstante, debemos tomar en cuenta que la Constitución Política del Estado, en el artículo 324, nos habla de eso, ¿no? Que las deudas, principalmente por daños económicos al Estado, no prescriben, ¿ya? Y lo refrenda el artículo 112 también del mismo cuerpo legal de la Constitución Política del Estado, que nos habla ya específicamente de los delitos, ¿no? Dice de los delitos cometidos por los servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen un grave daño económico. La acción es imprescriptible y no admite régimen de inmunidad. No sé, no puedo aducir yo que tengo algún cargo o he ejercido algún cargo y por el cual yo soy inmune y no me pueden juzgar por esa parte. Entonces, sí o sí, si es que se ha producido algún tipo de lesión al patrimonio del Estado, sí soy responsable, ¿no? Tanto en lo penal como en lo civil, dependiendo eh, cómo se me determina, ¿no? Ya sea una auditoría o tal vez según las pruebas que se puedan presentar en mi contra. Y el artículo, perdón, el numeral 8, ya terminando, estamos hablando del dictamen de la responsabilidad, principalmente en los temas de responsabilidad civiles, ¿no? Em, Textualmente podríamos decir que es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General del Estado. ¿Quién es la entidad tutelar de poder determinar un dictamen de responsabilidad? Estamos hablando de la Contraloría General del Estado, que tiene valor de prueba preconstituida y contiene una relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron daño económico al Estado. Esto obviamente está bajo una fundamentación legal, la cuantificación de los posibles daños que se han podido realizar y obviamente la identificación del presunto o los presuntos autores o responsables de esta lesión. ¿Dónde se encuentra, dónde podemos sustentar esto? Artículo 43 de la Ley 1178, Ley SAFCO, y artículo 51 de nuestro Decreto Supremo 23318-A. ¿Ya? Entre comillas o entre paréntesis podríamos decir que en razón de los actos administrativos, un dictamen de responsabilidad equivaldría a una sentencia, ¿ya? En los juzgados. Cuando se determina, por decirle lo que nos explicaba nuestro docente en materia civil, en materia familiar, ¿no? Termina el proceso y se determina cuáles son los, las acciones a seguir. El juez determina una sentencia que se debe cumplir. De la misma manera, la Contraloría o el Contralor determina un dictamen de responsabilidad que también debe ser cumplido, ¿sí?
Entonces, en resumen, y a grandes y a pocos rasgos, es lo que tendríamos que hablar en cuanto a la responsabilidad de el servidor público o la responsabilidad por el ejercicio de la función pública. Bien, mis estimados compañeritos, entiendo que ya debemos estar cansados por el tema del tiempo. Gracias por su atención y si es que tienen preguntas, dudas, también me las pueden hacer por WhatsApp. Me pueden preguntar, me escriben, yo voy a tratar de responder en el menor tiempo posible. O también pueden escribir a nuestra querida Liz en Gavisita, y está la mejor cita de salud. Y, o también a nuestro docente, ¿no? Entiendan que siempre estamos acá para poder servirle de cualquier manera. ¿Sí? Entonces esto sería hasta todo, todo por hoy, mis queridos compañeros, y nos vemos ya, conversarán con la Liz en Gaby o el doctor el tema de la fecha del examen final, ¿no? Entonces, eso sería todo por mi parte. Nos vemos.